Bueno, para que no digan que yo puras películas viejitas, hoy les resumo este filme del 2023. Sí, bueno, no es una nueva, pero salió hace poco, así que cuenta como nueva. Una película basada en un videojuego de terror y supervivencia llamado Five Nights at Freddy's. La historia comienza con este guardia asustado y desesperado por salir, pero nunca lo logra, siendo rápidamente su final. Todo esto sucede en un centro de entretenimiento familiar conocido como Freddy Fazbear Pizza. Ay, perdón por mi Spanglish, ¿eh? Pero el protagonista de esta trama era Mike, un vigilante con una suerte jodida, medio intenso y con una jeta de fastidiado por la vida. Y más lo fastidió su suerte, pues había golpeado al padre de un niño confundiéndolo con un secuestrador. Y con eso valió su trabajo, y ahora debía buscar otro con el apoyo de un consejero laboral. Este es el hombre que le dice a Mike sobre trabajar en la pizzería del oso, comentándole que lo peor no sería la paga, sino que debía de trabajar de noche. Así que Mike lo rechazó porque tenía bajo su tutela a su pequeña hermana Abby, una morrita que casi no hablaba, no tenía amigos, solo se la pasaba dibujando. Una niña rarita, pues. Pero ahí no terminaban los problemas de este man, pues la tía quería quedarse con la custodia de Abby, amenazando a Mike que era un mal ejemplo para la niña, mientras que en las noches Mike tenía pesadillas donde recordaba cómo se habían robado a su hermano Garrett. Bueno, pues ya ni Pex aceptó la chamba y así aprovechó a ver un video donde cuentan más o menos la historia de cómo se creó Freddy Fazbear. Bueno, realmente solo dijeron que al dueño le gustaba la diversión familiar y crear animatronics, que eran estos personajes robóticos y que eran la mayor atracción de ese lugar. Pero pues el man se aburrió y se quedó dormido, teniendo nuevamente ese sueño con el secuestro de su hermano, pero esta vez aparecían 5 niños, preguntándole desesperadamente que si habían visto quién se había llevado a Garrett, su hermano, pero los niños no decían nada y huyeron. Bueno, pues resultó que la tía tenía negocios con la que era la niñera de Abby y el hermano de la niñera. Un negocio que, por supuesto, Mike pues no sabía nada. Y el punto de todo esto es que la tía les pedía a la niñera que le diera pruebas, información, algún pinche chisme de Mike donde lo dejara mal parado frente a la ley y pudiera así quitarle a la niña. Pero pues la niñera decía que no, pues eran raros pero buena onda los hermanos. Así que al hermano de la niñera se le ocurrió un plan, irle a hacer un desmadre al negocio donde Mike era el cuidador. Con eso perdería su trabajo y demostrarían que Mike no era capaz de cuidar a la morrita. Bueno, pues ya la siguiente noche volvió a tener ese sueño raro del secuestro y los 5 morritos. Pero esa vez uno de estos morros lo atacó y además cuando despertó la electricidad se había vuelto loca. Luego una policía llamada Vanessa lo fue a ver, pues según ese lugar era parte de su ronda para vigilar. Y le comenta sobre la herida que tenía en el brazo. Y bueno, cualquier persona normal se hubiera cagado. Yo me hubiera sacado de onda. Pero pues el man simplemente se curó y se le olvidó. Vanessa le cuenta que ese era su lugar preferido cuando era niña y lo invita a ver el principal show, ver a estos personajes cantar. Pero pues ese lugar ya era viejo y como todo ya no servía bien. Y mientras Mike se iba a descansar, el hermano de la niñera y sus amigos se metían de contrabando para destruir el lugar, pero los animatronics no lo permitirían. Y así saldría una especie de pastelito que le arrancaría el rostro a uno de estos vatos, y a otro de estos güeyes lo mataría un conejo, muriendo también el hermano de la niñera. Y cuando esta chica entra porque ya se habían tardado, encuentra al oso, quien era el que llamaban como Freddy, y se acerca tanto a este robot que se la tragan. Por otro lado, esa Vanessa era muy castrocilla, se metía en donde no la llamaban. Y es que cuando visitó a Mike encontró unas pastillas para dormir y le preguntó la razón de por qué las tomaba. Y él le cuenta sobre el secuestro de Garrett y que según las pastillas le ayudaban a que ese sueño fuera más vívido. Así él podría tratar de averiguar todo lo que sucedió aquella vez cuando su hermano desapareció. Pero la Vane le decía que ya, que ya lo superara. Pero eso era imposible para Mike. Bueno, pues como la niñera ya estaba descuartizada, tampoco había quien cuidara de Abby, así que la tuvo que llevar a su trabajo. Después de darse cuenta que alguien había dejado un desmadre en su trabajo, Mike no se preguntó más y solo empezó a hacer la limpieza. Después ambos hermanos se quedaron bien jetones,
En eso Mike otra vez tuvo el mismo sueño con los 5 morrillos y les dijo que si lo ayudaban a darle lo que sea de información, él les daría lo que quisiera. Bueno, pero a toda madre para los morritos, porque ya sabían que iban a pedir, mientras que el pasado de Mike le traería una pérdida a su presente. Cuando se despertó no vio a su hermanita y al irla a buscar, la encontró rodeada de todos estos personajes mecánicos, mientras ella reía diciendo que eran pues sus amiguitos. Pero pues Mike lógicamente se sacó de pedo, así que los separó de ellos y se fueron a su casa. Y en ese momento, por fin, después de tantos años, ahora sí Mike observa los dibujos de su hermana y es ahí donde se da cuenta que todos estos niños de su sueño, ella también los había dibujado. Así como también había dibujado el momento en que secuestraron a Garrett. Mike le preguntó pues cómo sabía de eso, porque por supuesto pues ella ni había nacido. Y ella le dijo que sus amigos se lo habían contado y que les preguntaría por más información. Bueno, y por esa razón Mike tuvo que regresar a ese embrujado lugar junto con Abby, y ahí encontró de nuevo a la metiche de Vanessa, que no se sorprendía porque estas madresotas de máquinas tuvieran vida. De hecho, se lo tenía bien guardadito la policía. Y aquí es donde Mike se le prende el foco y entiende que aquellos niños con los que soñaba fueron niños de verdad y que ahora sus espíritus se encontraban dentro de los animatronics. Después que Abby tuvo un accidente al tocar la guitarra del conejo, Vanessa le repitió a Mike que no pusiera en peligro a su hermana o ella misma le dispararía a él. Qué tipa tan loca, ¿no? Pero bueno, convenció a Mike y este decidió entregar a Abby con su tía, algo que provocó la furia y el odio de su hermanita. Pero es que Mike seguiría con lo mismo de saber qué fue lo que le pasó a su hermano, pues era lo único que a ese güey le estaba importando en ese momento. Así que regresó a la pizzería, pero esta vez los niños le dijeron que le daban la opción de vivir siempre en un sueño donde estuviera junto a su hermano y sus padres, siempre y cuando él les diera a Abby. Y este pinche hermanillo sí estuvo tentado, pero al final no aceptó, provocando el enojo de los pubertillos y ser capturado para morir. Pero pues como sabemos que es el muchacho chicho de la película gacha, pues se salvó. Y mientras pasaba todo este pedo, Freddy fue por su amiga Abby matando a la tía. Bueno, Vanessa vuelve a encontrar a este güey todo malherido, pero Mike sabía que algo escondía esta morra. Así fue como ella le explica que sí, ya sabía lo loco que eran esos morrillos y sabía quién los había puesto ahí y sabía quién se había llevado a su hermano. La persona que les había hecho daño tanto a esos morrillos como a Garrett había sido un trabajador de ese lugar, un hombre que se escondía bajo un conejo y que había escondido los cuerpos de los niños dentro de los animatronics. Ese hombre cruel que aún podía controlar a esos niños fantasmas era William Afton, el padre de Vanessa. Bueno, y ahora Mike estaba perdiendo el tiempo, porque esos niños querían que Abby fuera uno de ellos. Así que en chinga fue escabulléndose en la pizzería para acercarse y comenzar a electrocutar a esos personajes, lo cual le daría tiempo para poder llegar con su hermana y sacarla de ahí antes que el pato la masacrara. Abby tuvo que esconderse porque eran todos estos Terminators detrás de Mike, hasta que llegó Vanessa y ayudó a Abby. Y aquí es cuando llega el jefe final, el cruel hombre, el malvado conejo, burlándose de Mike, pues resultaría ser el mismo vato que lo metió en esa chamba. Y bueno, con todo el dolor de su corazón, Vanessa tuvo que dispararle a su papá, mientras este man sin ningún remordimiento navajea a su hija. Bueno, y nuevamente se le prende el foco a Mike y entiende que los únicos que podían ganarle a este tipo eran los mismos niños, pero necesitaba que Abby les recordara quién fue el asesino de ellos. Así que por medio de un dibujo pitero, no por palabras, sino por rayones, los niños fantasmas recordaron quién los puso ahí. Y así fue como estos personajes locos y maquiavélicos empezaron a controlar el animatronic de William, para después vengarse de él y destruir ese lugar. Mientras ahora ellos disfrutaban de ver cómo ese loco sufría. Acabando esta historia con una Abby más feliz y extrovertida y con una Vanessa en coma. Bueno, no todos pueden acabar siempre felices, ¿cierto? La verdad es que la película me pareció palomera, pero para las personas fanáticas de esta franquicia entendería que les haya gustado. Y bueno, hoy tampoco les mandaré saludos porque se cerraron los comentarios de mi video anterior, pinches madres.
En serio, ya van varias veces que me sucede lo mismo, pero les juro que me fijo que estén abiertos. Como sea, yo les mando saludos a todos los que me dejan sus likes y quienes se han estado suscribiendo al canal. Besos en el siempre sucio y disfruten del momento.